Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Dashna Centeno Fuentes. Estoy estudiando el tercer semestre de la carrera de medicina en la Universidad del Valle de México. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el trasplante y el rechazo de trasplante, que son dos temas que nos competen muchísimo a nosotros como sociedad y también a la sociedad médica, puesto que es una de las grandes posibilidades que se tienen ahora en la medicina. Principalmente hay que empezar por ¿qué es un trasplante? Bueno, desde el punto de vista de la inmunología, un trasplante es un acto de transferencia de células, tejidos u órganos de un sitio a otro. Entonces, ¿pero por qué se hace un trasplante? Pues sí, es porque tenemos la posibilidad de reducir algunas enfermedades, no curarlas, pero sí poder darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Por ejemplo, un riñón. Cuando se hace un trasplante de riñón, se podría decir que lo hacemos por diversas formas. Por ejemplo, cuando ya tenemos una insuficiencia renal crónica. Entonces, gracias a estos trasplantes renales que se hacen, pues la persona puede vivir incluso más tiempo. Es muy importante los trasplantes. Sin embargo, todavía tenemos dos imposibilidades o dos barreras desde el punto de vista inmunológico. El primero, que es muy importante, es que no hay suficientes donantes o no quiere la gente donar sus órganos a estas personas que los necesitan. ¿Esto por qué es una barrera? Porque en México, por ejemplo, se ha establecido según el Centro Nacional de Trasplantes que hay más de 23,000 personas en espera de algún órgano. Por ejemplo, el más esperado es el riñón, con 17,802 personas esperando un riñón. Entonces, no es que no haya gente que fallezca, sino que en la cultura se piensa todavía de que el trasplante es malo, de que el trasplante no es correcto, según creencias religiosas. Sin embargo, hay que ir cambiando esos estigmas para que nosotros también como sociedad podamos ayudar a muchísimas personas. Por ejemplo, una persona que fallece y que es sana puede donar cartílagos, páncreas, hígado, riñones, corazón, pulmones, córneas, huesos, piel. Son muchísimas cosas que nosotros podríamos donarle a otra persona. Por eso es tan importante, ¿de acuerdo? Y la donación en México, este Centro Nacional de Trasplantes tiene un formato. Este formatito se llena. Ahorita pues a causa del COVID no se puede ir a registrar como tal a las instalaciones. Sin embargo, está en la página de internet. Es súper fácil, no te tardas más de 4 minutos y es muy interesante porque tienes tu tarjetita y en caso de que sufras algún accidente o fallezcas de alguna situación, tú puedes donar tus órganos sin el consentimiento de algún familiar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es tan importante. Por ejemplo, otro dato importante es que se hacen sobre todo trasplantes en Ciudad de México, ¿de acuerdo? Sobre todo en el Hospital de la Raza, Hospital Nacional de Pediatría, son los principales que están haciendo pues todas estos trasplantes. Sin embargo, se está buscando que no solo en Ciudad de México se haga, sino que se pueda realizar en todas las partes de México y en mucho más cantidad, ¿de acuerdo? Bueno, después de esta pequeña como introducción, tenemos que entrar a la segunda barrera que va a impedir el trasplante de órganos. ¿Y cuál es esta barrera? Bueno, pues es el sistema inmune. Aquí es donde ya entramos más hacia nuestra inmunología. ¿Por qué el sistema inmune? Bueno, nuestro sistema inmune a lo largo de tantos años se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando porque nosotros como seres humanos estamos expuestos a demasiados patógenos. Por ejemplo, ¿qué es un patógeno? Bueno, pues un virus, bacterias. Ahorita lo podemos ver muy bien reflejado en el virus del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos reforzando nuestro sistema inmune para que nosotros como especie podamos seguir prosiguiendo y evolucionando.
que ese es el principal objetivo de nuestro sistema inmune. Sin embargo, todavía este sistema tiene un rechazo o hace un rechazo hacia los trasplantes. Pero pues, ¿cómo rechaza mi cuerpo o mi sistema inmunitario a los trasplantes? Bueno, pues tenemos que ver cuatro conceptos muy importantes para entender por qué rechazamos. Primeramente, autoinjerto. ¿Qué es un autoinjerto? Bueno, primero, el autoinjerto es cuando de uno mismo se transfiere células, tejidos u órgano a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, la piel. Cuando una persona tiene quemaduras intensas, es posible que de alguna parte de la piel sana, esa parte se lleve hacia la piel quemada. Ese es un ejemplo de un autoinjerto. Después de eso tenemos el isoinjerto, que es individuos que son genéticamente idénticos. ¿Como quiénes? Pues los gemelos. Entonces, como tienen carga genética exactamente igual, yo puedo pasarle a mi gemelo algún órgano, tejido o célula sin ningún problema. De hecho, el autoinjerto y el isoinjerto son de los mejores trasplantes que podemos hacer, puesto que son muy genéticamente compatibles. Después tenemos el aloinjerto, que es el que realizamos en seres humanos. Por ejemplo, un desconocido le da a otra persona que tampoco conoce un hígado, un riñón, un páncreas, un hígado, lo que sea. Entonces se lo transfiere. Entonces al momento de transferirlo es donde ya entra el problema con el sistema inmune. ¿Por qué? Porque no son genéticamente iguales, como por ejemplo con los gemelos. Entonces es aquí donde entra toda una serie de reacciones que van a dar a veces un rechazo. Ahora, hay que irnos al siguiente concepto, que es el senoinjerto. ¿Qué es el senoinjerto? Bueno, pues es muy importante porque es cuando ponemos células, tejidos, órganos a otro, pero que es de diferente especie. Por ejemplo, a los seres humanos nos han llegado incluso a poner válvulas de corazón de bovinos. Entonces, estos pues se insertan por un tiempo porque tienen un gran rechazo al ser de diferente especie. Eso es algo muy muy importante. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dos tipos de injertos que van a ser más difíciles? Pues obviamente el aloinjerto y el senoinjerto. Sin embargo, obviamente el más llevado a cabo es el aloinjerto. Entonces, ¿cómo es que mi cuerpo pues lo está rechazando? Yo no entiendo esa parte. Bueno, pues es muy fácil. Nuestro sistema inmunológico no es tan sencillo, porque depende de la especificidad y memoria que tiene nuestro sistema inmune, que ahorita lo voy a explicar más adelante. Primero empecemos con especificidad. Especificidad. Bueno, pues yo, Darshna, recibo un injerto, por ejemplo, de piel de Cristina. Entonces, Cristina me da su piel y a mí me la ponen y todo. Pero, ¿qué es lo que va a hacer mi cuerpo? Pues lo va a revascularizar. ¿A qué me refiero con revascularizar? Pues le va a aportar sangre. Pero dentro de nuestra sangre no solamente vienen los glóbulos rojos, también vienen los glóbulos blancos. ¿Quiénes son los glóbulos blancos? Pues es muy fácil. Son los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, entre otros. Entonces, bueno, pues llegan, se está revascularizando mi piel, y en eso y los glóbulos rojos se identifican y dicen, oye, pero esta piel no es tuya. ¿Cómo que no es mía? Pues sí, no es tuya. Eso es más o menos lo que hace el sistema inmune, estos glóbulos blancos. Entonces llegan y dicen, no, es que esto no pertenece a ti, no tiene los mismos genes. Entonces, al no tener los mismos genes, ¿qué es lo que hace? No, sáquenlo. Entonces, se activan toda una serie de células, por ejemplo, en este caso son las células T. ¿Qué es una célula T? Una célula T es aquella que viene del timo. Sin embargo, todos comprendemos
que el timo a lo largo de nuestra vida pues se va haciendo más pequeño, e incluso cuando ya somos viejitos nada más queda un pequeño vestigio. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues estos timocitos, células T, se van a desarrollar ahora en la médula ósea. Pero bueno, entonces estas células T, pues ¿qué es lo que van a ocasionar? Van a ocasionar que yo rechace porque no me pertenece. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que ellos saben? ¿O cómo es que ellos hacen toda esa parte? Bueno, pues digamos que lo hacen a través de sus moduladores CD4 y CD8. CD4 y CD8 son algo así como, son anticuerpos mononucleados, pero esa definición está un poco difícil. Un anticuerpo mononucleado es aquel que viene y ayuda a la diferenciación de los linajes de los linfocitos. ¿Pero de qué me estás hablando? Bueno, pues es que no es muy difícil. Nosotros tenemos una célula hematopoyética. ¿Y qué hace esa célula hematopoyética? Pues esa célula hematopoyética lo que hace es que me va a dar diferentes linajes, o sea, me va a dar a diferentes células. Entonces estas células se van formando a través de este anticuerpo mononucleado. Entonces, este anticuerpo mononucleado se une a la membrana de nuestras células y crea el CD4, que es colaborador, y CD8, que es citotóxico. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poco. El chiste es que estas células T lo que hacen es que rechazan al nuevo injerto, a la nueva célula, porque no pertenece a mi gen. Entonces, se ha demostrado que si inhibimos estas células T, vamos a tener una mejor captación o una mejor aceptación a aquel injerto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama a todo este proceso? Bueno, pues se le llama reacción de primera intención. Entonces, esta reacción de primera intención va a ocasionar toda esta serie de mecanismos por parte del sistema inmune. Pero, oye, ¿y qué pasaría si yo tomo todo mi tratamiento y me vuelven a poner el injerto de la misma persona? Pues va a haber una reacción de segunda intención y esta vez el injerto me va a durar menos. ¿Por qué? Porque ahí viene la memoria. La memoria quiere decir que ya identificó esa parte y entonces, como ya la identificó y sabe que no es parte de él, la elimina. Y esta vez la va a eliminar en aproximadamente 5 o 6 días, a comparación de la primera reacción que podía durar de 12 a 14 días. Entonces crea todo un problema, por eso no se vuelve a insertar de la misma persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta parte. Después de esto, y entonces estas células de memoria pues ocasionan esta parte. Bueno, para que entendamos un poquito más sobre este reconocimiento de memoria, es muy fácil. Por ejemplo, cuando una persona se infecta de varicela, ya no le vuelve a dar varicela después. Es muy extraño que le vuelva a dar. Pero, ¿por qué no le vuelve a dar? Porque ya mi cuerpo lo combatió, ya sabe cómo actuó y entonces ya lo eliminó. Entonces, cuando vuelve a entrar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya no va a poder ocasionarle ningún mal. Entonces, estos dos conceptos inmunológicos son súper importantes para el rechazo, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener 3 tipos de rechazos muy importantes. El primero es el hiperagudo. ¿Cuál es el hiperagudo? Bueno, me hicieron mi trasplante y a las 24 horas lo rechazo. ¿Pero por qué lo rechazo tan rápido? Bueno, porque hay una acción y una activación del sistema de complemento. Pero, ¿y qué es el sistema de complemento? Bueno, pues el sistema de complemento es aquel que va a activar a la rama humoral del sistema inmune. O sea, activa todo el sistema inmune para eliminar cosas. Por ejemplo, cuando entra una infección se activa el sistema de complemento para eliminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al injerto lo ve como un agente extraño o no lo reconoce, entonces va a mandar muchísimos neutrófilos para que lo
pues lo elimine. A esto se le llama un rechazo acelerado también. Pero tenemos después el segundo, que es el agudo. Ese solamente va a ser en las primeras semanas que se va a rechazar el injerto, ya que también hay una sobreexposición del sistema de complemento. Entonces este sistema de complemento esta vez va a mandar neutrófilos y macrófagos, pero a la vez va a activar muchísimas más células T. Ya hemos visto que las células T ayudan a que se dé un rechazo del injerto porque lo ven como desconocido. Pero después de eso tenemos el rechazo crónico. Este es el más importante. ¿Por qué? Porque se rechaza después de meses o incluso años. Entonces, para esto se debe de dar cierto tratamiento. ¿Y cómo qué tratamientos tengo que dar? Por ejemplo, se pueden dar inhibidores de la mitosis de las células T. La mitosis es la reproducción de una célula. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Impedir que la célula T siga proliferando. Por ejemplo, se pueden dar algunos medicamentos como azotipirina, micotelamina, entre otros. Hay demasiados que podemos utilizar. También se utilizan corticoides para evitar la inflamación. Obviamente, si por ejemplo ya no lo acepté, se me va a hacer una necrosis y por lo tanto voy a tener una inflamación. ¿Qué es la necrosis? Bueno, la necrosis es la muerte celular irreparable. Entonces, esto va a causar una inflamación, pero podemos utilizar corticoides como lo son la prednisona y la dexametasona. Después de eso, también algunos otros medicamentos que se pueden dar son los metabolitos micóticos. También ayudan muchísimo a la inhibición de los linfocitos T. Entonces, como podemos ver, la terapéutica sobre todo es enfocada a los linfocitos T. ¿Por qué? Para que no reconozcan que es extraño. Entonces, esta es una parte muy importante que se debe de tomar en cuenta. También otro tratamiento que se puede dar es la radiación linfoide. ¿Qué quiere decir? Días antes de que se haga la cirugía del reemplazo del trasplante, se tiene que someter a radiaciones a el timo, al vaso y al hígado, porque estos son algunos de los principales que aportan células T. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a quitar estos glóbulos blancos o linfocitos, linfocitos A y B y T y las natural killer, pero estas pues bueno, no son tan importantes. Entonces, al momento en que ya pues se eliminan, ¿qué es lo que va a empezar? Bueno, se hace el trasplante y entonces va a crear una nueva serie de linfocitos. Y entonces, en vez de que los linfocitos lo vean como algo extraño, van a decir, es normal, porque ya estaba antes de que yo me creara. Esto es como un ejemplo más o menos de cómo sucede. Pero hay veces que nuestro mismo cuerpo, no en todos, es en ciertos casos, estos injertos son aceptados por el mismo cuerpo, pero tienen un porqué. Esto es porque se les coloca en un lugar privilegiado a la nueva célula o tejido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evadir al sistema inmune. Entonces el sistema inmune dice, bueno, no lo veo, no lo puedo reconocer y no pasa absolutamente nada, sino que se queda. Sin embargo, es importante mencionar que puede llegar este mecanismo a dar un rechazo crónico. Por eso es tan importante la inmunodepresión antes, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de trasplantes, como pueden ver, es muy amplio, de hecho es demasiado extenso. No es fácil tampoco hablar de trasplantes, sin embargo podemos hacer conciencia y ayudar a otras personas, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos salvar muchas vidas y si no salvar vidas, ayudar a personas donando nuestros órganos, ¿de acuerdo? Hay que tener esta nueva política y estos nuevos pensamientos para que podamos ayudar a muchísimas más personas, como estoy diciendo.
algunos de los trasplantes que hay son córnea, pulmón, corazón, hígado, médula ósea, pulmón, sangre, que es muy común que donemos sangre, piel y riñón. Entonces también actualmente se están haciendo nuevos como cartílagos, huesos, muchísimos hay. Entonces sabemos que este es un tema pues complicado para muchas personas. Sin embargo, yo estoy muy segura de que podríamos ayudar a muchísimas más personas de esta forma. Y bueno, pues esto sería todo. Es un pequeño resumen realmente porque la inmunología de los trasplantes es enorme. Sin embargo, pues bueno, yo se los traté de resumir lo más posible. Hay que hacer una concientización en trasplantes, por favor. En México está este Centro Nacional de Trasplantes. Es muy fácil poder donar y ser donador. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el video.